Hoy es el día de concientización sobre la accesibilidad digital. Es una buena excusa para conocer Cosa Buena, un emprendimiento que busca impulsar la accesibilidad de maneras múltiples y que inaugura hoy un sitio web completamente accesible. Les proponemos conversar con sus dos impulsores, Javier Castro, que es periodista, viejo conocido de En Perspectiva, y Nadia Carreras, que es licenciada en Comunicación Social, quien se especializó también en accesibilidad y turismo inclusivo. Muy buenos días para ambos. Buenos Hola, días. ¿qué tal? ¿Cómo están? También nos acompaña hoy en lo que es un debut, creo, para la transmisión en video de En Perspectiva, Nivia Pérez, que es intérprete de señas. Nivia, muy buenos días para ti también. Buen día. Si les parece, Nadia, empiezo preguntándote a vos, porque este proyecto nace de una experiencia personal tuya, ¿no? Que fue a través del deporte que vos primero te acercaste a las cuestiones de accesibilidad, ¿no? Sí, es así. Hace unos años conocí a Laura Paipó. Laura es, además de ser maestra y directora de escuela ciega, es atleta y bueno, ella participa en carreras de calle, así que empecé a ser atleta guía. Los corredores ciegos necesitan de una persona que vaya acompañando la carrera, guiándolos en el recorrido. Y fue así que no solo la experiencia de correr por sí misma enriqueció mi vida, sino el conocer a Laura y la manera en que ella percibe el mundo cambió mi perspectiva de vida también. ¿De qué manera la cambió? Eh, en ese momento ella estaba haciendo el curso para parte de dirección de escuela y me contaba las dificultades que tenía para acceder a la información. Entonces ella dependía de que alguien leyera el material o de tener la tecnología apropiada para llegar al contenido. A la vez yo estaba creando o armando un proyecto vinculado a una publicación y bueno, junté como las partes y ahí surge Cosa Buena Revista, que hace varios años, ya en el 2014. Esa fue el puntapié de lo que es hoy Cosa Buena en otro formato. Una revista que también tenía el componente de accesibilidad, ¿no? Exacto. Esa primera Cosa La Buena. particularidad de la revista es que se basaba en el diseño universal. El diseño universal, por definición, es una creación que se piensa desde el inicio 100% con accesibilidad. La accesibilidad significa, ya si entramos un poquito más en el tema, que cualquier persona pueda ingresar, circular, hacer uso del servicio y salir de forma segura y de manera lo más autónoma posible. Esto no solo refiere a los espacios físicos, sino también a los digitales, a los virtuales. En el caso de Cosa Buena, la accesibilidad tenía que ver, por ejemplo, con braille, ¿no? Con códigos QR, con videos linkeados a videos con lengua de señas, ¿no? Exactamente, además del libro objeto, del librillo objeto que era la revista, teníamos que vincular, usando como soporte la tecnología, llevamos el contenido con accesibilidad. Los titulares estaban en braille y un código QR resaltado. De esa manera se abría un audiovisual que además tenía intérprete en lengua de señas. Así llegábamos no solo a las personas con dificultad visual, también a las personas en situación de discapacidad auditiva. Eso te iba a decir que el tema de las personas, los sordos, ¿no? Las personas con discapacidad auditiva, eh, no siempre saben leer también, por eso en los videos con lengua de señas, ¿no? Que quizás uno pensaría que con el texto basta, pero claro, una persona que nació sin capacidad auditiva quizás no sepa leer. Exacto, y tiene su propia lógica, ¿no? Porque si pensás cómo se aprende a leer, es asignarle un sonido a un grafema, ¿no? Una figura, una imagen, y después unís las letras y después unís las palabras. De esa manera se aprende a leer. Y si alguien nunca escuchó, no se escucha a sí mismo, es una dificultad muy lógica, digamos, de que por qué se entiende que no aprendan a leer o no lean de la misma manera. Es distinto cuando alguien después quedó sordo, es distinto el proceso. Javier, vos en tu caso, ¿te habías acercado ya a temas de accesibilidad?
No, no directamente, sí, me había interesado, pero nunca había ingresado directamente. Yo empecé a interesarme por estos temas a partir del interés que Nadia tiene por estos temas. Me fue conquistando en ese sentido el tema porque realmente hay una cantidad de cosas que me parece que se podían hacer y que eran interesantes y que desafiaban mucho de lo que yo he hecho generalmente, ¿no? Y que tenían que ver además con lo que yo he hecho toda mi vida, que es la comunicación, el periodismo. Bueno, también tenían que ver con eso, ¿no? Cómo comunicar cosas. Me parecía que era bien interesante pensar en cómo comunicar cosas para personas que necesitan de otras herramientas para llegar al mismo mensaje, ¿no? Es muy desafiante eso, buscar cómo llegar, cómo buscar otras herramientas, cómo buscar otros caminos para llegar con un mensaje a personas que tienen alguna dificultad para acceder a esos mensajes, ¿no? Entonces, por eso me fue conquistando a poco y me fui metiendo en este tema bueno, que hoy me ocupa buena parte de mi tiempo, ¿no? Como comunicador, como periodista, quizás, ya que hoy es el día de la concientización de la accesibilidad digital, ¿no? Quizás falta concientizar un poco sobre este tipo de temas a nosotros, a los que estamos encargados de difundirlo, porque hoy hablaba con Emiliano que por lo menos a mí me pasa que sobre todo cuando hablo de accesibilidad tiendo a pensar en accesibilidad motriz, ¿no? Y esta parte digital quizás no la tenemos tan en cuenta. No, claro, bueno, sí, es un problema seguro que es un problema en los medios, no siempre están pensados todos los contenidos para que puedan acceder a todas las personas. Yo creo que se ha ido avanzando de a poco, pero bueno, falta muchísimo todavía. Hay países que han avanzado mucho más que Uruguay. Uruguay está en un camino que ojalá se profundice, pero falta mucho. Y creo que hay mucha cosa para hacer interesante. Lo interesante de todo esto es que en realidad que no es tan difícil en algunos casos hacer más accesibles algunas cosas, ¿no? Pensar, por ejemplo, hoy la tecnología ayuda mucho. La posibilidad de que escaneando un código QR tú puedas ir bueno, justamente, por ejemplo, como lo hacía la revista Cosa Buena, a las notas que están dentro de la revista, a un audiovisual que tenga las notas allí, con toda la información, con un traductor de lengua de señas, todo eso. Obviamente tiene sí, una dificultad extra porque hay que hacer un paso más, hay que dar un paso más, pero ayuda mucho y sobre todo ayuda a una cantidad de gente muy importante porque en el mundo el 16% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, ayudar a esa gente a que pueda acceder al mensaje creo que realmente vale la pena, ¿no? A nosotros nos importa mucho, esa es una frase de la que Nadia me convenció mucho, eh, que hay que naturalizar la convivencia, ¿no? Entonces, tenemos que ir hacia ese camino, tenemos que convivir, que lograr convivir entre todos, accediendo todos al mismo mensaje. Y para eso sí hay que dar herramientas, pero que por ahí capaz que no las pensamos, pese a que tampoco son tan complicadas de desarrollar, ¿no? Gastón, una observación es que no es solo un tema de los periodistas, o sea, sin importar cuál sea tu opción profesional, me parece que sería mucho más fácil si tenemos naturalizada esa diversidad, o sea, que todos necesitamos de caminos distintos para llegar al contenido de la información, o a un medio físico. Pero ¿qué pasa? En la actualidad necesitas, o si no tenés un tema si no tenés el tema instalado en la familia, o tenés un amigo te vincula, es difícil que naturalmente surja la posibilidad del diseño universal o que lo pienses de esa manera desde el inicio. De hecho, hay que hacer cursos apartes si querés especializarte en accesibilidad. Pero, y ese es uno de nuestros objetivos que es bastante ambicioso y es a largo plazo, el naturalizar las diferencias. Nosotros pensamos que hará en un futuro que no importa lo que estudies, no importa las carreras que elijas, lo vas a tener tan incorporado que vas a aplicar el diseño para todos o la accesibilidad universal desde un inicio.
No tenés que pensar o poner una energía extra en pensar cómo adaptar determinadas cosas. Ya van a estar creadas así, sea en medio físico o en medio digital, ¿no? Claro, lo interesante, lo importante, y por eso está bueno en este día justamente de concientización sobre la accesibilidad digital, mencionar eso de la accesibilidad, del diseño universal, ¿no? El diseño universal referido justamente a eso, a pensar las cosas desde el inicio como lugares como accesibles, ¿no? Imagínate, por decir algo, un edificio, ¿no? Un edificio, adaptar un edificio, hacerlo accesible, es mucho más difícil que Más si yo, caro, y más caro probablemente que si yo diseño el edificio desde cero, desde su concepción arquitectónica inicial, como un edificio accesible, ¿no? Entonces, creo que va un poco por esa línea, ¿no? La idea es que a largo plazo contribuir, Cosa Buena quiere eso, contribuir a que a largo plazo todos pensemos en hacer el mundo un poco más accesible, ¿no? Ayer de tarde que estuve charlando contigo, Javier, me decías algo que está muy bueno, que es cómo las personas en situación de discapacidad, con distintas discapacidades, ¿no? No es que ellos no estén preparados para el mundo, sino que el mundo no está preparado para ellos, ¿no? Me decías una cosa así, el tema de las ciudades, Claro, los medios, etcétera. claro, exacto, porque en definitiva muchas veces el problema no es la persona en sí misma, sino el contexto en el que está. Si yo a una persona le doy las herramientas para que el mensaje o para poder acceder a los lugares, esa persona no va a tener dificultades para acceder. Si yo a una persona le pongo rampas en el ingreso a un edificio, no va a tener problema para ingresar al edificio, aunque hayan escaleras, digamos, porque va a tener un lugar para acceder. Eh, Llevándolo como al absurdo, digamos, o para ponerlo como un ejemplo así, quizá muy claro, si yo te pongo a mirar un programa de televisión en chino, probablemente tú no lo entiendas y seas una persona en situación de discapacidad transitoria, porque en definitiva no vas a entender absolutamente nada. Bueno, eso le puede pasar a algunas personas con discapacidad auditiva, que no van a poder entender un mensaje en televisión si no le pones un traductor de lengua de señas que le hable en su idioma, digamos. Esa es otra cosa a destacar, ¿no? La accesibilidad está muy vinculada, el término accesibilidad está muy vinculado a la discapacidad, ¿no? O la persona en situación de discapacidad permanente. Pero en promedio, todos pasamos entre 8 y 9 años en situación de discapacidad transitoria. O sea, en algún momento te vas a encontrar con una dificultad para acceder a un lugar físico o virtual. Algunos ejemplos, por ejemplo, un postoperatorio, o una embarazada con un embarazo de riesgo, o simplemente algunas características de la vejez. Entonces, en algún momento vas a pasar por esa situación. Y es más, a veces sin siquiera estar en esa situación de discapacidad transitoria, terminás usando esas herramientas de accesibilidad porque te facilitan. El primer ejemplo que se nos viene a todo a la cabeza siempre es la rampa. Entonces, accesibilidad, o sea, discapacidad, rampa. Y a veces usamos la rampa aún pudiendo subir la escalera. Lo mismo sucede con otras herramientas de accesibilidad, también digital, por ejemplo. Entonces, es bueno que entendamos el tema no como ajeno o no como para algunos, que de hecho los algunos son 1.000 millones de personas en el mundo, ¿no? Esas personas en situación de discapacidad. Y en Uruguay hay un 16% también, un 15,8% de personas en situación de discapacidad. Pero de todas formas, no es un tema de algunos, es un tema de todos. Eso es bien importante y es parte del objetivo de Cosa Buena, el naturalizar de que todos pasamos en algún momento por esa situación de encontrarnos barreras en el medio físico o virtual. Bien, les propongo hacer una breve tanda y a la vuelta hablamos un poco más de Cosa Buena en sí, que hasta ahora creo que hablamos más del tema en general, vamos a conocer un poco más del emprendimiento en sí. Hoy es el día de concientización sobre la accesibilidad digital. Con ese marco estamos conociendo Cosa Buena, un emprendimiento que busca impulsar la accesibilidad de maneras múltiples, y estamos charlando con sus dos impulsores, Javier Castro y Nadia Carreras. Además nos acompaña Nivia Pérez, que es intérprete de señas en la transmisión en video.
Hasta ahora estábamos hablando de accesibilidad en un plano quizás un poco más general, pero pasemos ahora a Cosa Buena en sí. Habíamos mencionado que tuvo una primera encarnación quizá como revista. Todavía mantiene un aspecto editorial, ¿no? Esto. En este momento tenemos dos líneas de trabajo. Una editorial que refiere a la creación a partir del libro objeto, darle otros soportes, otros caminos para que el contenido llegue a todos. Estamos trabajando en este momento con una línea editorial propia y acompañando a otros escritores que quieran incursionar en esto y ser innovadores, y esperemos que deje de ser innovación, ¿no? Y que todas las editoriales se sumen en esta movida de dar caminos para llegar al contenido del libro. Y por otro lado, trabajamos con proyectos innovadores, o sea, bueno, a partir también de proyectos propios o acompañando el proceso de otras personas que quieran también a partir del diseño para todos o de la accesibilidad universal, armar su muestra, por ejemplo, o bueno, el proyecto que refiera con los caminos necesarios para la accesibilidad. De hecho, somos tan innovadores que tenemos una intérprete en un programa de radio. ¿Qué tipo de proyectos innovadores están trabajando en estos días? Bueno, ya que estábamos con el tema de la accesibilidad digital, nos pareció bien apropiado dos cosas en esta oportunidad. Presentar oficialmente nuestro sitio, que bueno, se estaba ajustando hasta hace unos días y seguramente siga sucediendo, ahora te explicamos por qué. Y lo otro es presentar un producto, un servicio con el que estamos trabajando en estos días y es de particular importancia por el tema de la pandemia. Estamos trabajando con un menú accesible, que es un producto que desarrolló una empresa española que se llama Punto Dis, que ellos hace muchos años que vienen trabajando con este menú, pero que ahora recobra fuerza por este tema del COVID, y lo estamos presentando acá en Uruguay. El menú se llama Chef Voice y da la posibilidad, además de evitar la manipulación con la carta, porque a través de un link o de un código QR se puede acceder a la variedad de platos y de los precios. Tenemos la opción de elegir el idioma, en la que presentamos en el fin de semana pasado, en la posta del Daimán, tiene la opción de 5 idiomas, se puede escuchar y además tiene la particularidad de que se pueden filtrar los platos por alérgenos, que es una cosa bien importante que capaz que no estamos tan acostumbrados. Claro, en esta línea de proyectos innovadores, justamente una de las cosas que nosotros tratamos de hacer es investigar, ver, observar, buscar cosas en otros lugares del mundo que estén buenas y que podamos incorporar a nuestro contexto, al Uruguay, ¿no? Entonces, en esa línea nos encontramos con esta empresa, Punto Dis, que es una empresa que trabaja hace muchos años en temas de accesibilidad, sobre todo en accesibilidad, pero también vinculada a la comunicación, de mejorar la comunicación de personas que tienen algunas discapacidades. Y bueno, y ellos tienen este producto. Hay que pensar, en España hay que pensar en dos cosas en particular. Una es que es un país muy avanzado en términos de accesibilidad. Tiene realmente muy incorporado eso en toda su matriz educativa, turística, todo. Pero además es un país que obviamente también tiene una industria turística gigantesca, ¿no? Que realmente es uno de los países que recibe más turistas en el mundo, ¿no? Entonces tiene como esas dos patas como muy desarrolladas y entonces nos pareció particularmente interesante esta propuesta que hacían ellos y traerla a Uruguay, ¿no? La de Chef Voice, que es, como decía Nadia, es una herramienta que le permite a los clientes ver la carta de los restaurantes, los bares, los cafés, en fin, en su propio celular, ¿no? Lo que hace es escanear un código QR que le trae el mozo en una tarjeta o que está directamente arriba de la mesa, y ahí tiene toda la carta, tiene todos los productos con sus precios, además tiene los alérgenos, que eso está bueno porque la gente puede saber, los que tengan algún tipo de intolerancia alimenticia pueden saber cuáles son los platos que más se ajustan a su dieta.
También está en varios idiomas y bueno, y además, para el caso de los ciegos, se puede, la propia herramienta les lee la carta, ¿no? Sí, en caso de los ciegos, personas con baja visión o alguien que se olvidó de los lentes en la casa, se llegó al restaurante, bueno, lo podés escuchar, tenés esa opción, ¿no? Claro, ahí entramos un poco en lo que decía Nadia hace un rato. Esa puede ser una discapacidad transitoria. Alguien que se olvida de los lentes puede estar en un momento en una situación de discapacidad transitoria que en este caso se soluciona, por ejemplo, con herramientas de este tipo, ¿no? Pero Claro. además, bueno, claro, se suma como una característica muy buena para este momento en el que tenemos que tratar de manipular la menor cantidad de cosas en lugares públicos. Bueno, evitar manipular la carta, nada menos, que es un elemento bueno, que obviamente los restaurantes están muy preocupados en ir limpiando todo, ¿no? Pero de todos modos es una cosa que se manipula mucho. Bueno, acá lo que hacemos es evitar que la gente manipule la carta, el menú, a través de esta herramienta, ¿no? Para cerrar, vuelvo a la accesibilidad digital, ¿no? Que era un poco la excusa original, que vos, Nadia, decías recién cómo hoy están inaugurando el sitio. ¿Qué significa exactamente que tenga accesibilidad digital, ¿no? Para bajarlo a tierra. Bueno, la idea es que, haciendo referencia a nuestro sitio, por ejemplo, eh, la persona, quien sea, debe poder circular por la página, que la navegabilidad sea fácil, sea ágil y que no se encuentre con barreras en que le dificulte seguir avanzando y a veces no sepa de qué se trata. Por ejemplo, pasa con las imágenes. Las imágenes, cuando no tienen una descripción y el usuario tiene problemas de visión, se encuentra con algo ahí que no lo deja avanzar, pero no sabe qué es. Quizás le pueda decir que es una imagen, pero es una barrera y no sabe, no le da ningún tipo de información. Una correcta descripción de las imágenes aporta información a la persona que tenga esa dificultad, ¿no? Y después la manera en que uno describe determinadas imágenes. Una cosa es, eh, te voy a dar un ejemplo. Tenés una imagen de una mujer feliz. Si le pones como descripción mujer feliz, lo que nos vamos a imaginar cada uno seguramente sea bien distinto. Ahora sí, en la descripción dice mujer joven, sonriente, eh, con un paraguas, bailando bajo la lluvia en un parque. O sea, es mucho más concreto y se va a aproximar más a la imagen real que tenemos. Entonces, la manera en que uno tiene que describir el contenido, y que a veces es una descripción que ni siquiera queda a la vista, ¿no? Simplemente en la información de esa imagen, para que el lector de pantalla se lo comunique de forma más aproximada a la realidad. Los lectores de pantalla son unas herramientas que usan las personas con discapacidad visual o bueno, con baja visión o ciegos, ya sea en su ordenador, o sea, en la computadora o en su celular. Hay distintos tipos bueno, son facilitadores para llegar a la información, pero en el diseño del sitio ya se puede pensar desde cero, dar soluciones para evitar los problemas que pueden surgir después. Nosotros estamos también siendo un poco innovadores con el tema del diseño de la página web, porque en general eh, se piensa que un sitio accesible debe tener básicamente texto con una buena tipografía, con buen cuerpo de imagen en el texto y un buen contraste, ¿no? Pero, y eso se vincula como a sitios más aburridos o poco estéticos. Nosotros estamos dando un paso más y pensando en que justamente todos deben disfrutar de transitar por el sitio, también las personas que vemos. Lo hicimos visualmente atractivo y estamos intentando evitar esas barreras, como te decía, que puede provocar encontrarse con una imagen, con un GIF o con un video. Si es un video, bueno, el video debe tener interpretación en lengua de señas, debe tener audio, subtítulos, pero además debe ser fácil de cerrar esa ventana de video, porque si queda abierta y después no pueden seguir navegando por el sitio es una dificultad. Entonces, ¿cómo ir solucionando esos temas? Los hemos ido consultando con los usuarios
que son los que nos van guiando a nosotros. Bueno, lo chequeamos con personas con dificultad visual o personas con dificultad auditiva, en cómo navegan por el sitio. También estamos dando la posibilidad de hacer la consulta mediante lengua de señas. Por medio de grabar un video y enviarnos a través del sitio, nos pueden hacer la consulta. Nos parece que es posible pensar en un sitio accesible desde el inicio. Y creo que es hasta mucho mejor, como te decía Javier en el ejemplo del edificio, en este caso es igual. Cuando uno arranca con un sitio y le va agregando después pestañas bueno, va sumando servicios con el tiempo y va quedando como una especie de emparchado, eso dificulta para navegar y termina siendo un problema para la accesibilidad. Entonces, bueno, si están pensando, si alguien está pensando en crear su sitio desde ahora, es bueno que sume la herramienta de accesibilidad. Por lo menos tener los conceptos básicos para después que el programador los pueda hacer su aporte, digamos, en la programación del sitio, ¿no? Bien, el sitio web es cosabuena.ui. Exactamente, cosabuena.uy, y ahí, bueno, quien quiera comunicarse con nosotros lo puede hacer por muchas vías, entre ellas, como decía Nadia, la de aquellas personas que tengan discapacidad auditiva pueden enviarnos videos también en lengua de señas y nosotros les devolvemos el... Javier Castro, Nadia Carreras, Nivia Pérez también, la intérprete de señas. Muchísimas gracias por estos minutos esta mañana en Perspectiva. Gracias a ustedes por invitarnos.